Pues ya estamos de vuelta en publicidad aquí en 7 Magazine Verano, en las 7 de La Rioja, y estamos pues con nuestro historiador favorito, ¿no? Bruno Calleja Escalona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Bruno. Aquí estamos, pues una semana más. Una semana más. ¿Qué nos traes esta semana? El monasterio de San Prudencio, ¿no? O lo que queda de él, podríamos decir, ¿no? Sí, tristemente, pues sí, tristemente más es lo segundo que lo primero. Hablamos del monasterio de San Prudencio, ubicado en la falda del Monte Laturce, pues bueno, el que fue en su momento el tercer monasterio en orden de importancia de La Rioja, que por desgracia, pues luego daremos un poco una vuelta, pues que hoy en día no es que luzca la mejor de sus caras. ¿De qué año data este monasterio? Bueno, los orígenes de este monasterio son pues bastante antiguos, porque tenemos habitabilidad, o por lo menos documentación de gente viviendo en el entorno hacia el siglo V. Justo con la desaparición de Varella, mucha gente iría a vivir a ese entorno, dado que existen numerosas cuevas y numerosos entornos rupestres que facilitarían un poco pues la vida de esas personas, sobre todo en la zona de Leza y bueno, en toda la zona colindante. Y se piensa que en este entorno pues podría surgir pues, un pequeño punto de reunión, que sería lo que posteriormente dé lugar al monasterio de San Prudencio. Como tal, se empieza ya a saber de él un poco más adelante en el tiempo, cuando es la iglesia de San Vicente, dedicada la iglesia de San Vicente. Y luego, posteriormente, con la llegada de las reliquias de San Prudencio, será el monasterio de San Prudencio. Un edificio que, bueno, de esta primera etapa, como digo, tenemos documentación de que había una cueva donde se veneraban las reliquias de los tres santos que aquí estaban, San Prudencio, San Félix y San Funes, y que bueno, se piensa que podría ser, estaría ubicada en la parte más interior del monte, que bueno, hoy en día pues por desgracia pues estará colmatada o está, desde luego no es visible y tampoco sabemos dónde está. Estamos viendo imágenes antiguas, ¿no? Sí, de este monasterio. De hace unos años, sí, bueno, que en algunos puntos, por desgracia, pues sí que se va notando ya ese paso del tiempo. Ahí estamos viendo lo que era la torre y ahí estamos viendo la segunda, digamos, reconstrucción del monasterio, que se corresponde con esa parte gótica, que bueno, pues como vemos ahí, pues sería una segunda iglesia que posiblemente estaría construida sobre la anterior. Hemos de pensar que todavía podría haber incluso un nivel más abajo, que ahora mismo, como digo, está colmatado, y que digamos es una de las partes que mayor decoración arquitectónica o que mayores restos nos han dejado de esta reforma, siglo XII, siglo XIII. Data esa puerta que vemos siempre en imagen, siempre que se puede ir allí, que está semienterrada, que solamente ya vemos la parte de arriba con un dentado, con decoración de hojas de acanto, diferentes motivos florales, vegetales, que ya apuntan, como hemos visto también en esos arcos, hacia el gótico, y que generará su estilo propio, porque los monjes de San Prudencio, bueno, llegan a ser pues casi prácticamente el equivalente al obispo. Hemos de señalar que los monjes de San Prudencio hacen las visitas a los libros parroquiales. El poder de ellos es inmenso, llegan a Luezas, a Trevijano, empiezan a tener un entorno, incluso tienen su propio priorato en Lagunilla y tienen su propio coto, que es la Villa Nueva de los Monjes de San Prudencio, una aldea que está abandonada, dependía directamente de este monasterio de San Prudencio. Oye, Bruno, y en la actualidad, ¿cómo está, en qué estado está este monasterio? Porque claro, creo que está en el, en el rojo más rojo dentro del patrimonio, ¿no? Pues sí, quizás sí. Bueno, ahí vemos una fotografía precisamente de esa cripta, que es la zona más en riesgo, que sería quizás una de las partes más antiguas del monasterio, que bueno, el monasterio se reconstruyó, se rehizo posteriormente durante el barroco, y bueno, en el siglo XIX sufrió 3 desamortizaciones: Napoleón, Trienio Liberal y Mendizábal, que lo que hizo fue arrasarlo prácticamente todo, se subastaron todos los bienes y se quedó ahí
pues siendo cantera, siendo lugar de, pues, incluso cueva de salteadores, un poco un desastre que bueno, pues fue terminando poco a poco con la construcción y que bueno, se encuentra como digo en el más absoluto abandono, porque toda la parte de claustros, refectorio, incluso parte de las torres, pues ya cada día son prácticamente inaccesibles y bueno, sobre todo pues lo que más llama la atención es el mal estado de lo que es la propia cripta, porque en el momento que se derrumbe no solo se va a derrumbar la cripta, sino que derrumbará la torre, derrumbará la puerta y derrumbará las dos entradas al monasterio. Bueno, y entonces habéis fundado, ¿no?, una asociación para intentar recuperar, ¿no?, este monasterio, sí, bueno, de San Prudencio. Sí. Se creó, bueno, yo me he unido un poco más tarde, en enero, Jesús Martínez, que es el párroco de Clavijo, junto con José Luis Gómez Llanos y Miguel Ángel y unos cuantos más, fundaron una asociación con el fin de que esto no esté así. Ahora mismo con las leyes de patrimonio existentes no podemos hacer un Carcassonne, no podemos hacer tantas historias de una reconstrucción íntegra, pero lo que sí que podemos, y es un poco nuestro deber también como ciudadanos, es reclamar a las autoridades pertinentes que no podemos luchar contra la erosión, no podemos luchar contra 200 años de abandono, pero podemos preservar lo poco que nos queda. Porque, a ver, San Prudencio ahora mismo todavía no está declarado bien de interés cultural, que sería a ojos de varias personas de la asociación una cosa que sería necesaria para darle esta protección que merece, porque aunque ahora mismo vemos un edificio abandonado, estamos hablando de uno de los grandes focos de poder durante la Alta Edad Media en La Rioja, panteón de los señores de Cameros, lugar de enterramiento de una infanta de Navarra y el gran poseedor de gran parte de las tierras, un lugar icónico, que bueno, que por lo menos lo que digo, o sea, no se puede, o sea, ahora mismo incluso no sabemos exactamente cómo era ese monasterio, pero desde nuestro humilde punto de vista, bueno, el año pasado pues me lancé a hacer una pequeña maqueta que lo que buscaba no es decir cómo era, sino cómo pudo ser. Porque claro, cuando se camina, ahora cada día es más difícil, de hecho la subida es bastante poco recomendable, a decir verdad, un poco una visión de cómo pudo haber sido en base a lo que se ve, porque hay arqueólogos nos dicen que hay en algunos lugares hasta 4 metros de colmatación, entonces claro, a ojo simple vista es muy difícil verlo. Hicimos una interpretación de lo que se veía. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente cuando vea estas imágenes no vea solo muros, sino que vea torres, vea claustros, vea iglesias. Y con esto pues se nos ocurrió, y es lo que hemos estado haciendo durante este verano, la hemos ido llevando por esos pueblos donde este monasterio tuvo influencia. Hemos estado en Riaflecha, hemos estado en Leza, hemos estado en Soto, hemos estado en Trabajantes, y lo que queremos es un poco contagiar la necesidad de que esto es algo más que un montón de piedras o que un edificio abandonado, y que merece pues ser reconocido como tal, y que por supuesto pues hombre, pues se limpie, se hagan los trabajos de arqueología pertinentes, que seguro nos aportarán mucha más información, porque toda la fuente escrita se ha perdido. Es una fuente porque no solo nos permite conocer la historia de este lugar, es que en este lugar podemos contar la historia de La Rioja, habitado desde el siglo V hasta el siglo XIX, al pie del monte Laturce, escudo de La Rioja. Es el epicentro. Bueno, ¿cuáles son vuestros próximos pasos? Estáis un poco intentando, pues eso, dar visibilidad a la importancia, ¿no?, de este monasterio. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Pues el siguiente paso, el más por el que vamos luchando un poco, sería que el más importante, como he dicho, la declaración de bien de interés cultural. Porque con esto no se va a frenar, o sea, esto es un trabajo que, no os engañéis, es un trabajo muchísimo tiempo. Pero nuestra primera labor, que a veces es la más difícil, es que la gente lo conozca. Porque si la gente de los lugares, muchos de ellos que han vivido en lugares donde nos pasaba el otro día en Trabajantes, estuvimos hablando, y
en todos los alrededores sí que había propiedades, había lugares donde este monasterio había tenido influencia. Lo que hemos ido es eso, pues ir aproximando a la gente de todos estos lugares. Tenemos más conferencias porque el viernes creo que nos vamos a Laguna, tenemos Albelda, tenemos Ventas Blancas, Lagunilla y alguno más que seguro que me dejo por ahí. De todos esos lugares donde estuvo este monasterio. Y bueno, el sábado estuvimos también con la cofradía de San Prudencio de Armentia de Vitoria, que vinieron a conocer y que les enseñamos de buen grado pues lo poco que nos ha quedado. Y bueno, nuestra principal labor como asociación es sobre todo la divulgación. Nosotros no podemos hacer prácticamente más de lo que hacemos, pero sí que podemos divulgar y pues conseguir eso, que en algún momento pues las autoridades pertinentes, lo primero, se le dé la protección que merece y luego se empiece a trabajar, porque debajo de los muros nos quedan restos. A ver, aquí se desamortizó prácticamente todo, está machacado, se lo llevaron, o sea, restos materiales. Aquí no se va a encontrar ningún tesoro. Muy bien. Está machacado, pero es un lugar que, como he dicho, y es un poco lo que sí quisiera terminar, es un lugar donde podemos contar la historia de La Rioja, donde podemos contarla desde nuestros orígenes y todo un poco la historia de todos esos pueblos colindantes del Camero Viejo, que bueno, que a veces pues que en La Rioja tampoco es que andemos sobrados de monumentos. Muy bien, Bruno, pues muchísimas gracias por impulsar, ¿verdad?, esa protección de un lugar tan importante para La Rioja, como muy bien has explicado, y muchas gracias por estar una semana más aquí en 7 Magazine. Pues aquí estamos, sí, pues un placer, encantado de que por lo menos podamos contar que, aunque a veces hablamos de Logroño y es el remate, Logroño subía en romería también a San Prudencio. O sea, Logroño también tenemos una parte de nuestra historia ligada a este monasterio. Entonces, a veces también para conocer la historia de la ciudad tenemos que salirnos un poco de ella. Eso es un poco lo que hemos querido hacer hoy. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ahora vamos a ver a Bárbara, que estuvo en Haro y no sabe